Amigos televidentes, le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana. Tenemos en el estudio a la compañera Heidi Calderón, ministra del Marena. Gracias, compañera ministra, por estar con nosotros esta mañana. Gracias por permitirnos conversar con usted. Y queremos hablar de la COP28. Y tenemos también en enlace de Zoom, queremos saludarlo. Muy buenos días, Javier Gutiérrez, secretario de la Presidencia para Cambio Climático. Buenos días, Javier, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Buenos días. Buenos días, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Queríamos Muchas hablar gracias. sobre la posición de Nicaragua, la participación del país, ¿verdad?, en esta importante cumbre que reúne a miles de personas, ¿verdad? Se habla de una cantidad que no quiero ni mencionar, ¿verdad?, de participantes en esta cumbre que tomará hasta el 12 de diciembre, si no estoy equivocado, ¿verdad?, y que ha iniciado el 30 de noviembre. Si me permite, ministra, quisiera que nos diera una perspectiva el compañero Javier Gutiérrez acerca del desarrollo de esta cumbre allá en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cuáles son las primeras impresiones que usted puede tener, compañero Javier, acerca del desarrollo de esta cumbre, para luego entrar en los detalles acerca de la posición de Nicaragua? Bienvenido, buenos días de nuevo. Muchas gracias, Alberto. Un saludo allá a la ministra Heidi, de aquí desde la COP28. En primer lugar, saludar también al pueblo de Nicaragua, ¿verdad?, que está pendiente siempre de tu programa. Las primeras impresiones, digamos, no son tan positivas porque, digamos, hay una gran brecha, un gran incumplimiento que los países desarrollados están impregnando en esta COP28. Los 100 mil millones de dólares anuales que ya habían sido acordados previamente, pues eso todavía no aparece. Pero eso es, digamos, una situación muy lamentable porque estos fondos fueron creados para fortalecer a los países en desarrollo, en particular aquellos que somos más sensibles ante los impactos del cambio climático. En segundo lugar, se aprobó sin negociar un mecanismo denominado pérdidas y daños. Cuando digo sin negociar es que en la apertura se puso en la mesa y se aprobó por aplausos. Ese mecanismo, digamos, es un resultado parcial porque mientras los grandes capitalistas no reduzcan sus emisiones actuales, digamos, siempre los impactos los vamos a estar recibiendo y los recursos van a ser muy escasos para poder, digamos, cubrir los impactos que esas emisiones nos ha causado. Entonces, este pérdida de daño se aprobó básicamente por los países desarrollados, ¿verdad?, como una especie de, digamos, de justificación, ¿verdad?, o de tratar de cubrir, digamos, o ocultar sus grandes emisiones en relación al dióxido de carbono. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que en la medida que estas emisiones se sigan incrementando, ¿verdad? Este mecanismo de pérdida de daño va a ser muy limitado, ¿verdad? Así como también otros fondos, como el Fondo Verde del Clima, van a ser muy limitados. Entonces, esto nosotros lo hemos denunciado, ¿verdad? Nosotros hemos dicho que ya no podemos seguir permitiendo aquellos modelos viejos, obsoletos, capitalistas, de quien contamina paga, porque lo que se paga nunca va a ser mayor a los daños que nos dejan. O sea, es decir, ellos están poniendo recursos a este mecanismo de pérdidas y daños, perdón, que no superan los 500 millones de dólares, ¿verdad? O sea, eso es ridículo, son 5, 4 proyectos con Banco Mundial, con BID, o sea, eso no es, y eso es para todo el mundo, o sea, no solamente es para ciertas regiones. Estos casi 500 millones de dólares, digamos, jamás van a cubrir las grandes pérdidas que nuestros países estamos sufriendo. Solo Nicaragua, ¿verdad? Andamos alrededor de los 4 mil millones de dólares anuales por causa del cambio climático. Entonces, nosotros hemos denunciado, ¿verdad?, que este es un resultado insuficiente todavía, ¿verdad?, para el problema que los desarrollados, los países capitalistas han provocado. El otro, digamos, situación lamentable es que no se ve esfuerzos ni ninguna seña positiva que los países quieran reducir las emisiones. Al contrario, quieren cubrir esa gran brecha a través de los mercados de carbono, ¿verdad? Entonces, nosotros también estamos denunciando, ¿verdad?, esa intención que tienen los capitalistas de no poner más recursos, de no reducir emisiones y más bien compensar esas emisiones con créditos de carbono baratos, ¿verdad?, en nuestros países en desarrollo, y las emisiones van a continuar incrementándose. Entonces, aquí nuestro papel, ¿verdad?, es de denuncia, es un papel fuerte, pues Nicaragua ha tenido un liderazgo muy importante en el 2015. De hecho, todos estos temas que estamos conversando hoy ya lo hemos venido nosotros denunciando en el 2015 y lo estamos ratificando en esta COP28.
sea, estamos diciendo que nosotros hemos tenido una posición consistente, ¿verdad? Siempre de la mano y la guía de nuestra jefatura, el comandante Daniel Acompany Rosario, hemos sido consistentes y es una voz reconocida, ¿verdad? A nivel internacional, en particular, pues países en desarrollo, América Latina y el Caribe, en las cuales nosotros defendemos nuestros principios, ¿verdad? A crecimiento, defendemos la necesidad, ¿verdad?, de que se cumpla la responsabilidad histórica y que no se, y que esas responsabilidades no se trasladen, ¿verdad?, a nuestros países en desarrollo, porque eso no es ético. Entonces, en primer momento, esas son las principales impresiones, ¿verdad?, que tenemos. Seguimos trabajando fuerte, ¿verdad?, elevando la voz, trabajando también con diferentes pues, socios estratégicos desde el punto de vista político, ¿verdad?, para poder seguir denunciando, ¿verdad?, o más bien una nueva, digamos, fracaso de esta cumbre del clima. Gracias, Javier. Ministra, a propósito de lo que explicaba el compañero Javier Gutiérrez, esta posición no es nueva, esta situación no es nueva, ministra, no, es lo que suelen hacer los países principales emisores, ¿no?, del CO2, ¿no? Claro que sí. Buenos días, Alberto, buenos días, Javier, y a las familias nicaragüenses que nos están viendo. Efectivamente, como ya lo decía el compañero viceministro, ¿verdad? Esto no es de ahorita, desde el 2015 Nicaragua viene siendo muy consistente denunciando esta falta de responsabilidad de esos países capitalistas que son los principales responsables de la crisis climática que estamos viviendo, con esos modelos de producción y de consumismo que tienen extractivistas, que no respetan a la madre tierra ni al ser humano. Están enfocadas solamente en la generación de riqueza. Por el contrario, pues países como Nicaragua hemos sido muy consistentes, muy responsables en nuestros modelos de desarrollo, y con los recursos que hemos tenido hemos venido enfrentando esta crisis climática. Y yo creo que eso es algo que debemos siempre resaltar y que todo nicaragüense debe saber, lo que le cuesta al pueblo, al gobierno de Nicaragua enfrentar esta crisis. Cuando hablamos del problema de pérdida y daño, esa es una discusión internacional que en cada reunión se toca, y pues los países ricos, desarrollados, capitalistas, pues no quieren aceptar precisamente que deben responsabilizarse, porque ellos son los responsables. Nicaragua ha venido perdiendo 8% de su PIB, eso es significativo, 4.000 millones de dólares anuales. Cada vez que nos toca enfrentar un huracán de categoría 4 y 5, como el ETA y el IOTA, ¿verdad?, que ocurrieron hace poco, ¿cuánto infraestructura se daña cada vez que tenemos uno de estos eventos extremos que son precisamente producto de esta crisis climática? Ya no son huracanes normales, porque vemos la gran intensidad y la gran recurrencia, es decir, están pasando más frecuentemente y en momentos del año que no deberían de suceder. Entonces, eso es una evidencia irrefutable. Y Nicaragua pues, ha hecho este ejercicio de cuantificar cuánto ha significado desde el 2000 al 2020 enfrentar todas estas pérdidas, todos estos daños. No solamente hablamos de infraestructura, sino de todos los sectores, social, educación, salud, etcétera, el mismo medio ambiente que sufre grandes consecuencias. Por ejemplo, nuestros bosques son arrasados con vientos de grandes velocidades cuando nos atacan estos huracanes. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues tenemos que invertir esfuerzos, invertir recursos financieros, humanos, para subsanar todos estos daños. En Nicaragua apenas emite el 0.05, ¿no?, de este efecto invernadero, y sufrimos, por el contrario, desproporcionalmente los efectos, al igual que Centroamérica y otras regiones como África, ¿verdad? Y los países no quieren afrontar esta situación, los países que lo provocan, ¿no?, las economías capitalistas principalmente, las grandes, ¿no? Claro que sí, porque recordemos, ¿verdad?, que la crisis climática es producto de la acumulación de esos gases de efecto invernadero que llamamos, entre ellos está el CO2, el dióxido de carbono, el metano, etcétera. Entonces, estas economías capitalistas fueron los que durante la revolución industrial empezaron a producir estos gases inmensamente, que se van acumulando en la atmósfera, y finalmente pues el calentamiento global con todos los efectos nocivos pues que ya más o menos conocemos. Nicaragua no aporta casi nada, no ha aportado casi nada históricamente, y no aportamos, y aún así nuestro gobierno tiene un plan y hace un esfuerzo inmenso para que lo poquito que produce Nicaragua se vaya reduciendo año con año. Por ejemplo, la diversificación de nuestra matriz energética, nuestras campañas nacional de reforestación, la protección de bosques, una política para evitar deforestación y degradación de bosques, la política nacional de cambio climático. O sea, nosotros tenemos
una voluntad política clara, un compromiso que se ve, que es tangible, que podemos cuantificar cómo estamos nosotros aportando más bien a enfrentar esta crisis climática, porque recordemos que los bosques que nosotros protegemos no solamente son para beneficio del pueblo nicaragüense, estos bosques también aportan al combate de la crisis climática global porque son también sumideros de carbono, que es lo que van buscando negociar en estos mercados de carbono, claro, como lo mencionaba el compañero Javier. Ahora bien, el tema de la disponibilidad de fondos para enfrentar la crisis es uno de los temas centrales, claro, en estas reuniones. Lamentablemente, pues estos países lo que están haciendo es ofrecer centavos, podríamos decir, ante el problema que es inmenso. Están llevando a la humanidad al borde de la extinción y no quieren asumir esa responsabilidad. Entonces, el compromiso de los 100.000 millones de dólares anuales que no han cumplido, ahora se aprueba un nuevo fondo supuestamente para reparar pérdidas y daños, pero no hay recursos suficientes. Entonces son recursos vacíos, en todos los años repiten lo mismo, son promesas que no se cumplen y eso es precisamente lo que Nicaragua exige en conjunto, ¿verdad?, con nuestros socios de la región. Javier, miren, Nicaragua ha sido clara en su mensaje, ¿verdad? Ya ha circulado y ha exigido la justicia climática, ¿no? No este asunto de esconder las cosas con esta situación de pérdidas y daños que usted ya ha denunciado y que ha dicho que lo aprobaron sin mayor discusión y todo lo demás, pero Nicaragua ha sido firme en cuanto a la justicia climática. ¿Cómo ha caído esa propuesta en el resto de países que también son afectados? ¿Verdad? Pues no solo Nicaragua está afectada, digamos, una de las más afectadas, pues, por su posición geográfica. ¿Cómo ha caído en los otros países, Javier? Fíjate, Alberto, que nosotros en el 2015 fuimos los primeros en poner en la mesa el concepto de justicia climática con reparación. De hecho, nosotros no nos adherimos al Acuerdo de París en ese momento, en 2015, justamente por eso, ¿verdad? Porque no iba a justicia climática y tampoco estaba claro los mecanismos de indemnización, porque el tema de pérdidas y daños nosotros lo hemos planteado como un mecanismo de indemnización, no como fondos de buena voluntad, ni voluntarios, ni un nuevo fondo más, sino que sea un mecanismo legalmente vinculante donde países que están siendo afectados por el cambio climático puedan establecer una demanda a países que están, digamos, incumpliendo o están, digamos, excedidos en los factores que alteran el cambio climático. Esa es, digamos, la razón fundamental de este concepto de pérdidas y daños. Entonces, por eso es que nosotros en 2015 lo pusimos en la mesa. Después de casi 14 años, no sé, 10 años más o menos 8 años por ahí, ya es un tema, digamos, que está ahorita muy fuerte en todos los países en desarrollo. Es decir, de todas las declaraciones que han habido en este momento, todas han mencionado justicia climática con reparación. Lo único es que eso se debe ver expresado en los mecanismos de implementación financiera, que es donde nosotros estamos poniendo, digamos, el punto fuerte, la alerta fuerte, de que el tema de justicia tiene que estar expresado en unas políticas de reparación claras, ¿verdad? Con el financiamiento, tiene que ser un financiamiento escalable, predecible, ¿verdad? Respetuoso, y eso es, digamos, uno de los temas fundamentales para esta COP. Ahora, el punto está de este mecanismo que mencioné, que se aprobó en la apertura. Nunca, jamás en la vida de este sistema se ha aprobado un tema tan fundamental en la apertura. Imagínate que no nos dieron chance ni siquiera de negociar, ¿verdad?, el texto. Ese mecanismo va a ser implementado con la personería jurídica del Banco Mundial, solo por ponerte una idea. Entonces, eso no es lo que realmente los países hemos solicitado. Nosotros hemos solicitado que estos mecanismos estén bajo la Convención de Naciones Unidas para que se respeten todos los principios, en particular el de responsabilidades comunes, pero diferenciadas y capacidades respectivas. Entonces, nosotros lo vemos que es un avance parcial, muy limitado, ¿verdad? Que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir denunciando que esto realmente no se vuelva otro fondo sin fondo, ¿verdad? Así, un fondo sin fondo, como lo del clima en una COP previa, y realmente solo ha podido movilizar 9.000 millones de dólares cada 4 años, cuando el mandato y el compromiso
ha dicho que se tiene que movilizar 100.000 millones de dólares anuales. Es decir, aquí hay un, ¿verdad?, capitalista, pero aún así siguen emitiendo. Y si siguen emitiendo, nuestros costos se van a ir incrementando. Entonces, no es solamente que den dinero, es que tienen que parar sus emisiones. Nosotros planteamos que esas emisiones deben de reducirse al 50% en el 2030, para que no lleguemos a trayectorias más allá del 1.5 grados centígrados, que es, digamos, la barrera que nos hemos puesto en el Acuerdo de París, ¿verdad? Como fundamental de no rebasar esa frontera. Entonces, solo por poner una cifra, que ahorita se están emitiendo, los países capitalistas están emitiendo 59.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, cuando la norma te dice que no deberían de superar los 14.000 millones. Es decir, casi 4 veces más de lo que realmente la Tierra puede aguantar, ¿verdad? Es decir, estamos en una crisis climática realmente, es un punto de no retorno, ¿verdad? Pero seguimos todavía con el juego de evadir por parte de los capitalistas su responsabilidad histórica. De eso quería preguntarle acerca de los 100.000 millones. Es decir, este mecanismo aprobado de manera arbitraria, podríamos decirlo, e impuesto, digamos, ahí en la reunión, ¿verdad? Quiere dejar por un lado el compromiso de París de los 100.000 millones, Javier. ¿Qué reacción tienen los países? Lo que nosotros hemos planteado, sí, lo que nosotros hemos planteado que tiene que ser un mecanismo adicional a adaptación. O sea, el Fondo Verde del Clima lo que apoya es adaptación y mitigación, es decir, apoya a aquellos países que se vayan adaptando al cambio climático y a que reduzcan sus emisiones, pero esto ya es insuficiente. O sea, ya un poco la ministra mencionó, ¿verdad?, los huracanes que nos azotan son más intensos, más frecuentes, y ya esas dos medidas son insuficientes. Entonces Nicaragua ha pedido que realmente se incluya pérdidas y daños como parte del ciclo del cambio climático, ¿verdad? El punto está ser fondos adicionales, pero si vemos en la práctica, el Fondo Verde del Clima no se ha podido capitalizar como corresponde, con los 100.000 millones de dólares, ¿verdad? Y ahora viene para algunas pérdidas y daños ocasionados del cambio climático, apenas se capitaliza no llega ni a los 400. O sea, ridículo totalmente. O sea, ¿cómo vamos a poner en la mesa a países que colapsan económicamente? Las islas, por ejemplo, Nicaragua, 8% del PIB, o sea, poner en la mesa lo que nosotros vemos, y es lo que ha sucedido en esta COP28, que ellos ponen en la mesa esos recursos para que lo dejemos seguir contaminando. Es decir, déjenme seguir contaminando, déjenme seguir emitiendo y les voy a poner 400 millones de dólares para que se conformen con este mecanismo que ustedes han venido pidiendo de hace años. Entonces nosotros decimos, espérense, eso no es lo que realmente un mecanismo de, ¿verdad?, va a ser responsable legal. Entonces, todo es totalmente lo contrario, no es legalmente vinculante, es voluntario, es decir, van a dar lo que no es predecible, o sea, no sabemos cuánto se va a poner, entonces, ¿qué podemos planificar nosotros? O sea, nosotros no podemos planificar nada porque no sabemos los fondos que se van a disponer, son totalmente impredecibles, ¿verdad? Y por otro lado, ¿verdad?, esto va a ser administrado bajo las políticas del Banco Mundial, o sea, prácticamente, y eso fue lo que se aprobó sin discusión, sin negociación, y con los aplausos, principalmente los que aplaudieron esto, imagínate vos, qué ridículo, fueron los países capitalistas, fueron los que se levantaron. Es más, Estados Unidos solamente puso en la mesa 17 millones, imagínate qué ridículo, poner 17 millones a pérdidas y daños, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se está, digamos, un poco el optimismo general que anda en muchos países, pero nosotros estamos preparados para que nuestro discurso nacional, que va a ser el 9, ¿verdad?, a través de nuestro compañero jefe de delegación, vamos a demandar todavía, digamos, esa situación de pérdidas y daños, porque hay un optimismo generalizado, pero me parece que no es correcto. O sea, aquí realmente este mecanismo licencia a los países capitalistas a seguir contaminando, a seguir emitiendo. ¿Qué significa eso? Más huracanes, más desastres, ¿verdad?, más colapsos económicos, etcétera, etcétera. Y somos nosotros los que estamos poniendo las muertes, los edificios
digamos, desbaratados, nuestros recursos naturales desbaratados, o sea, todo en el Caribe, por ejemplo, el caso de Nicaragua, todo entra por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por Bozaguas, por Indio Maíz, los humedales, los océanos, por ahí entran y nos devastan. ¿Y quién nos da recursos? Entonces no es justo, ¿verdad? Que estemos pagando las consecuencias y ellos emitiendo y desarrollándose, digamos, con esos modelos que son totalmente nocivos al medio ambiente. Claro que sí, gracias Javier, gracias Javier. Imagínense ustedes, solo para un dato, ¿verdad? 17 millones dijo Javier, ¿verdad? En los Estados Unidos. Sí, 17.5 puso Estados Unidos para eso, imagínense. Imagínense usted, solo busquen un dato, ¿cuántos reales le han metido al títere en Ucrania? Vamos a la pausa y conversaremos con la ministra a propósito de qué mecanismos hay para hacerles cumplir a esta gente, los cuales creo yo, me adelanto, creo que no existen. Vamos a la pausa, ya volvemos. Ministra, quería preguntarle, ¿no hay mecanismos posibles para hacer que esta gente cumpla, ¿no?, con estos acuerdos y que, por un lado, reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero y también que cumplan con los 100.000 millones? En la ponencia de Nicaragua, en el mensaje de Nicaragua, se hablaba de 3.000 millones de personas amenazadas con la crisis climática, principalmente en regiones como Centroamérica, países insulares y África. Pero no hay manera, ¿no?, de hacerles cumplir, ¿no? Si ellos se imponen siempre, ¿no? Bueno, lamentablemente, en teoría, esta conferencia de las partes se supone que es para eso, ¿no? Correcto. Porque todos los países asistimos, se llegan a acuerdos o se trata de llegar a ciertos acuerdos y eso es lo que deberíamos de cumplir todos. Sin embargo, lo que ha sucedido es precisamente lo contrario. Se llegan a esos acuerdos que ya mencionaba Javier, los 100.000 millones de dólares, que reduzcan sus emisiones en 50%, que la temperatura del planeta no sobrepasara el 1.1 grado, y ha pasado todo lo contrario, o sea, no han cumplido. ¿Y quiénes son los que estamos cumpliendo? Pues los más pequeños, los que tenemos menos recursos y los que estamos, por supuesto, sufriendo las peores consecuencias de esta crisis. Entonces, pues es lamentable, ¿verdad?, que no haya ese compromiso, esa voluntad de respaldar esos discursos que dan, porque sus posiciones son aparentemente de preocupación por la crisis, de preocupación por el planeta. Pero a la hora de llegada, cuando se trata de desembolsar el dinero y respaldar esas palabras con recursos, pues ahí todo el mundo se desaparece. Y los recursos son, pues, ínfimos los que están disponibles. Ahora, eso es como que, digamos, cuidados paliativos para un enfermo que está grave, que es el planeta. O sea, es una nada. Te estás muriendo de sed y te voy a dar una gotita de agua. Eso no sirve para nada y eso es lo que nosotros estamos denunciando. Y además, se trata de una cantidad importante de habitantes de la Tierra, ¿no? Claro, 3.000 millones de dólares, que es como casi la mitad de la población del planeta, y esto es triste. Por lo menos nosotros en Nicaragua tenemos la fortuna de tener instrumentos, políticas, leyes, un sistema de gobierno, un liderazgo político pues que nos protege, nos ayuda, y hay una clara guía que nos manda a todas las instituciones del Estado que incluyamos en nuestras planificaciones, en nuestras acciones, proyectos y programas, la gestión, la lucha contra la crisis climática, la gestión del riesgo climático. Entonces, para nosotros es algo normal, pero hay países que no tienen estos instrumentos, la población está completamente indefensa y no hay quien esté velando por ello. Parece hasta una burla, ¿no?, lo que ha mencionado el compañero Javier, de ese aporte de los Estados Unidos, 17.5 millones. Parece una burla, ¿no?, ante la dimensión del problema en el planeta. Eso es absolutamente ridículo, y si uno pues revisa en las publicaciones científicas internacionales, en las mismas páginas de Naciones Unidas, hay rangos que dicen entre 500.000 millones a 1.000 millones de dólares por lo menos para indemnizaciones en el problema de pérdida y daños, por lo menos. Y ya lo mencionábamos nosotros, solo Nicaragua, 4.000 millones de dólares, solo Nicaragua. Entonces, 17 millones de dólares, ¿a quién le sirven? O sea, es absurdo completamente. Solo cuando tenés una emergencia por, qué sé yo, una tormenta tropical, ya te daña el sistema de agua potable, ya te daña los caminos, ahí se te van todo ese dinero y muchísimo más. Quería volver con Javier. Javier, ¿está ahí el secretario? Sí, aquí estamos, Alberto. Uno podría pensar, la gente de a pie, uno podría pensar que estas cumbres son una mera formalidad, aparentemente, ¿no? Es decir, van a ir los países afectados y te quieren dar un bombón y ya, aprobame todo, ¿no? Pareciera, esa es la impresión que a uno le causa, ¿no? Eso es, Alberto, eso es. De hecho, un poco lo que preguntaste anteriormente.
creo que el concepto de reparación, ¿verdad? Que es lo que hemos venido nosotros denunciando, es parte fundamental de la solución. No es solamente, digamos, está muy asociado a la responsabilidad histórica y a los daños que ellos han causado, ¿verdad? Aspectos de colonialismo, entre otros temas realmente que los países capitalistas nos han venido afectando en la largo de la historia, ¿verdad? Ahora con cambio climático, pero también tenemos otras, ellos tienen pendiente otras deudas, ¿verdad? Y esas deudas se han acumulado, ¿verdad? Y ahora la deuda climática se suma. Entonces el concepto de reparación es fundamental para la solución, ¿verdad? Yo creo que la respuesta que te podemos dar es que mientras no se apruebe, que no sea legalmente vinculado el concepto de reparación, como Nicaragua lo plantea, digamos, vamos a continuar, digamos, con estos circos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en el terreno? En el terreno lo que pasa es que este es el marco de las conferencias de las partes, que se toman decisiones a nivel general, ¿verdad? Y después vienen los procesos de implementación. Entonces, para eso la convención tiene varios mecanismos. Tenemos el Fondo Verde del Clima, que ya vemos de que lo más que pudo llegar con todo el esfuerzo que se está haciendo ahorita va a llegar a 12.000 millones de dólares para 4 años, es decir, ridículo también, donde ya se está priorizando de esos 12.000 millones a países como los estados insulares, los menos adelantados, que Nicaragua no está en esas categorías, ¿verdad? Ahí se va a dedicar el 50% de esos 12.000 millones y el resto para el resto de los países, incluyendo América Latina y obviamente Nicaragua. Tenemos el fondo ahora de pérdidas y daños que todavía no se está operativizando, ¿verdad? Se está tratando de capitalizar con fondos muy ridículos que no pasan los 400 millones, la Unión Europea con 100 millones, otro país que tiene grandes responsabilidades históricas con 50 millones, o sea, cifras totalmente ridículas, ¿verdad? Después tenés otros fonditos, fondo de adaptación, fondo especial de cambio climático, todo eso forma parte de lo que le llama la convención mecanismos de implementación. Pero ¿quién implementa esos mecanismos? Un montón de agencias, ¿verdad? Que cobran el 9% para ejecutar esos recursos, ¿verdad? Y ya después venimos nosotros, ¿verdad? Ya con los proyectos que conocemos allá, que se ejecuta Marena, que ejecuta otras instituciones, ya nosotros venimos como ejecutor, pero se viene desgranando desde arriba, ¿me entendés? Ese es el modelo que nosotros no podemos seguir permitiendo y ese es el modelo que nosotros venimos denunciando. Entonces, pero en sí, esos fondos pues contribuyen en cierta manera, pero lo que va a solucionar aquí es cuando se deje aprobado y con un concepto claro, legalmente vinculante, todo lo que implica la reparación por pérdidas, por daños, por todo, la responsabilidad de estos ricos a causa, ¿verdad?, de la época industrial, ¿verdad? Ellos se han venido enriqueciendo a costa del combustible fósil, del carbón. Se han hecho ricos por eso, claro, ¿verdad? Entonces ellos han venido acumulando una serie de enriquecimientos afectando a otros países como Nicaragua y ahora es necesario que paren todos los daños. Entonces, y dejemos decirte, Alberto, tenemos mucho apoyo. Desde el 2015, el apoyo a Nicaragua es fundamental. Digamos, nuestra voz es muy bien valorada, muy bien respaldada. Siempre están pendientes de la actuación de Nicaragua y el discurso que Nicaragua da, porque siempre Nicaragua es revolucionario en sus planteamientos, pero también es muy sincero y muy defensor de los intereses de nuestros países caribeños, los países de América Latina, África, ¿verdad? Y como todos sabemos, siempre va inspirado, siempre en nuestra jefatura nacional, ¿verdad? Con el comandante Danila y la compañía Rosario, que están, te cuento, muy pendientes del trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos siendo muy apoyados, ¿verdad? Por nuestra jefatura nacional, ¿verdad? Y estamos cumpliendo, pues, a capa y espada, ¿verdad?, nuestros principios socialistas y revolucionarios en esta COP28. Mencionó la palabra circo. Y cuando menciona la palabra circo y hablamos de la falta de eficacia de estas cumbres, me lleva a las Naciones Unidas. Es decir, requiere un cambio, ¿no? Está obsoleto, es decir, no hay forma de... y lo vemos también cuando no detienen una guerra, cuando no pueden intervenir, cuando no hacen caso a la condena del bloqueo a Cuba, es decir, es un fracaso, ¿no? Total. Nosotros, como te decía, nosotros tenemos fe, ¿verdad? Aquí hemos tenido cosas que hace
10 años quizás haya sido imposible, como el tema de justicia climática. No lo aceptaban. O sea, en el 2015 nadie, o sea, todo el mundo se asustó cuando escuchó justicia climática con reparación, ¿verdad? Y ya vemos hoy en día que está en los discursos de todos los países, menos de los países desarrollados, obviamente, pero de todos los países en desarrollo está el tema de justicia climática. También es un lenguaje que ya se aprobó, digamos, dentro de los textos de estas COP, ¿verdad? El tema de justicia climática y también el tema de madre tierra. Antes era pecado decir madre tierra, pero pues gracias a nuestra consistencia y a nuestro trabajo bien fundamentado, bien articulado, ¿verdad? Hemos logrado que esos temas están ahí. Ahora hay que comenzar a trabajarlo fuerte y yo creo que estamos cerca de que un concepto legalmente vinculante sobre reparación se apruebe, porque ya hay antecedentes de islas en el Pacífico que están demandando en la Haya y en Naciones Unidas a otros países, ¿verdad? Que producto de su contaminación, sus islas se están siendo afectadas. Por ejemplo, Tuvalu, todas las islas del Pacífico, ya hay antecedentes, ¿verdad? Y yo creo que eso en un futuro cercano va a suceder, ¿verdad? Entonces nosotros pues no bajamos la guardia porque creo que esa es la solución. Conceptos voluntarios, de buena fe, te doy porque me gustas, te doy porque me caes bien, te doy lo que pueda, eso ya es un tema agotado. Y lo peor que se está viendo aquí, que es lo que nosotros estamos denunciando, es que están pagando para seguir contaminando, pero el pago es mínimo. O sea, están dando menos de 400 millones en el mecanismo de pérdida de daño para seguir emitiendo ellos, para seguir contaminando. Entonces ellos no quieren reducir sus emisiones, no quieren la famosa descarbonización que habla del carbono, no lo quieren, quieren que lo hagamos nosotros, eso, ¿verdad? ¿Por qué no descarboniza la economía de Alemania? ¿Por qué no descarboniza la Unión Europea? No van a descarbonizarlo. Lo que están haciendo es sencillamente pagándonos 300 millones, según ellos, para que nos conformemos y ellos sigan emitiendo, ¿verdad? Eso es lo que está pasando ahorita en la COP, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos denunciando. Eso no es ético, o sea, no es ético de ninguna manera que estén pagándole a los países para ellos seguir contaminando, ¿verdad? Porque las muertes, todos los daños son mucho mayor a la famosa mecanismo de pérdidas y daños que ellos están planteando. Entonces, eso es lo que estamos, ¿verdad? Trabajando, Alberto, aquí, siempre, como te decíamos, de la mano con la jefatura para denunciar fuertemente y seguir trabajando, pues, siempre en los intereses nacionales, Nicaragua como siempre, ¿verdad? Y después trabajando con otras regiones, ¿verdad? Que tienen afinidad de nuestra política revolucionaria, nuestra política de cambio climático, que es de justicia climática, pero con reparación, ¿verdad? Eso hay que enfatizarlo, que no es solamente justicia climática, necesitamos reparación y que esa reparación sea legalmente vinculante para que los países realmente cumplan, ¿verdad?, sus responsabilidades y los daños históricos y acumulados que hemos venido sufriendo nosotros como país sensible hasta estos efectos de la crisis ahora climática, porque recordemos que nosotros ya no es, lo hemos dicho y los vamos a seguir insistiendo, ya no es cambio climático, eso fue hace 15, 20 años, ya estamos en una crisis climática y yo creo que ya está reconocida porque en los discursos de todos los países, ¿verdad?, lo han dicho. Entonces, aquí estamos y siempre a la orden. Un gran abrazo allá a todo el pueblo de Nicaragua. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Ministra, ya vamos a cerrar el programa. El tiempo se nos ha avanzado. Y sabemos que usted se va a unir a la delegación, ¿verdad?, de Nicaragua allá en Dubái, pero en términos rápidos, ¿qué significa para el planeta esto de la temperatura 1.1 más grados? ¿Qué significa para la humanidad? Bueno, es una crisis grave, es una crisis global. Aquí todos estamos expuestos, todos estamos al borde de la extinción, así de grave es el problema. Y Nicaragua, pues ya lo decía el compañero, ha sido desde hace muchos años como la voz del profeta clamando en el desierto. Ahora ya se nos han unido otros pueblos, otros gobiernos hermanos que piensan como nosotros, que defienden a la madre tierra, y pues gracias a la consistencia, a nuestro liderazgo político, al comandante Daniel y a la compañera Rosario, que apoyan estos temas, que están detrás de toda esta estrategia nacional de la posición de Nicaragua, es pues que hemos logrado por lo menos aglutinar esas voces de esos pueblos pequeños, pero que somos los que estamos sufriendo más. Y pues tenemos esperanza, ¿verdad?, que en estas negociaciones se logre un poco más de lo que ellos están ofreciendo y que realmente enfrenten sus responsabilidades.
Yo le agradezco mucho. Gracias por haber estado con nosotros, ministra. Gracias, Javier, por haber estado con nosotros vía Zoom, y éxitos en su misión allá junto al resto de la delegación, y a usted también éxitos en su viaje, que se une ya a la delegación de Nicaragua y defiende la posición de Nicaragua, que es la voz de la denuncia. Vamos a ir a la pausa, no se vayan, ya volvemos.